Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Nos acompaña el licenciado Carlos Araúz y Felipe Chapman. Estamos hablando de finanzas públicas y temas relacionados. El tema sin duda del momento. No sabemos, no le hemos dado seguimiento en este momento, pero por lo menos cuando empezó el programa todavía estaba el ministro Dulcidio de la Guardia en el pleno de la Asamblea Nacional. Terminamos el bloque anterior hablando de deuda pública, o hizo usted mención al final de su comentario, y me gustaría en esta ocasión empezar por allí. Las explicaciones, o por lo menos los señalamientos que se han hecho con respecto al endeudamiento en los últimos 5 años, quienes lo han criticado o quienes lo han considerado desproporcionado, mencionan que ha sido el periodo o el quinquenio en el que más el país se ha endeudado y de que este nivel de endeudamiento no tiene precedentes. Por otro lado, he escuchado o se escuchan también contraargumentos cada vez que se habla de eso, y el contraargumento tiene que ver con la relación deuda-Producto Interno Bruto. Si pudiéramos desmenuzar un poco primero el tema del nivel de endeudamiento, de si realmente es un asunto grave o no de tanta gravedad como a veces se quiere pintar, y luego si el tema de relación deuda-PIB es realmente un contraargumento. Claro, hay muchas formas de mirar el tema de la deuda. Remitámonos primero a las cifras más frescas, oficiales, que ha divulgado el actual Ministerio de Economía y Finanzas, o bajo el actual ministro. Menciona que el nivel de la deuda están esperando que alcance una cifra aproximadamente a fin de este año de unos 18.000 millones de dólares. Hace 5 años esa cifra estaba en aproximadamente unos 10.000, poco más de 10.000 millones, es decir, casi que en 5 años casi se dobló, pasó de 10.000 a unos 18.000. A eso el MEF nos ha informado de que hay contratos, los llamados llave en mano, que eventualmente, no en su totalidad, pero una inmensa mayoría de ellos probablemente se tendrán que pagar con deuda, contratando deuda, ya que el flujo no da para pagarlo al contado, y son de aproximadamente unos 4.000 millones de dólares, ya vamos por 22. Si a eso le añadimos deuda que se separó, se escindió del gobierno central, para mencionar 2 casos específicos, está el de las autopistas, el de ENA, el de Tocumen, que no es una cifra el menor. de TESA. Si sumamos todo eso, nos lleva a una cifra de unos 1.500 adicionales. O sea que sumando todo eso estamos hablando 25.000 entonces millones. que más que duplicar, así es, más que se duplicó la deuda en 5 años, algo que es sin precedentes en la historia republicana. ¿Es cuestionable? Mira, cuando se presenta la información, es válido separarlas, pero se pueden hacer ejercicios como el que usted acaba de hacer, claro, y uno totaliza, ¿no? Lo que ocurre es que las personas que probablemente no tienen la película completa se quedan en los 18, pero quien entiende un poquito más de estos temas o un poco más curioso financieramente, pues va a seguir la pista y va a sumarlos y va a entender cuál es el pasivo total, el agregado total. O sea que realmente, si es bueno o no es bueno, digo, las calificadoras eso no lo engaña, a los proveedores de crédito no los engañas con eso. Es decir, es un maquillaje. Y los gobiernos siempre creo que han pensado que los sectores populares no entienden estos temas, y así que no hay que probable. Tal vez lo otro que mencionas, el coeficiente de endeudamiento, es lo equivalente al nivel de apalancamiento que, por ejemplo, miraría un banco. ¿Cuántas veces el nivel de mi capital o de mi patrimonio estoy endeudado? En el caso de finanzas públicas hay 2 formas de verlo. Está la forma de cuánto es la deuda versus el tamaño de la economía, que es deuda total entre PIB. Correcto. Y otra es la deuda o el servicio de la deuda en función del flujo de caja del gobierno. Recordemos que las finanzas públicas se manejan a través de, no como las finanzas privadas, que es a través de devengados, sino a través de flujo de caja. Correcto. Que es diferente. Entonces, en términos del coeficiente de endeudamiento, cuando inició el gobierno que terminó recientemente, ese nivel de endeudamiento estaba como en 45%. Okay. Si hacemos la matemática completa, que hicimos los números rápidamente, esa cifra no bajó, todo lo contrario, esa cifra subió probablemente como a 50%. Y la economía ha aumentado de forma dramática, es decir, vamos a haber estado terminando este año con una economía de más de 47.000 millones de dólares, con un endeudamiento neto que va a estar sumado, los que ya comenté, la deuda total de 18, más los 4.000 nos pone en 22, más los 1.500 nos pone pues en unos 23,5, casi 24. Entonces estamos hablando de unas relaciones que nos lleva cercano al 50% del Producto Interno Bruto.
Y vamos al siguiente capítulo o al siguiente tema, que es en flujo de caja. Correcto. En flujo de caja es el saldo, el balance de las cuentas fiscales, que ya lo dijo el ministro de Economía, vamos a tener un déficit. No solamente un déficit total, sino un déficit primario. ¿Qué es un déficit primario? Un déficit primario es el saldo de ingresos menos gastos corrientes, menos gastos de capital antes de servir la deuda. Si es negativo, significa que tenemos que pedir prestado para pagar intereses. Más deuda. Es lo equivalente a que si yo tuviera que pagar, por ejemplo, mi tarjeta de crédito o mi letra de la hipoteca, tuviera que pedir prestado para pagar los intereses de la cuota del periodo. La otra opción, impuestos, más ingresos, o la presión innecesaria que se le va a poner al Ministerio de Economía y Finanzas, y en camino para acá escuchábamos a Dulcidio Laguardia hablando de posibles ventas de terrenos acelerados o agilizados en áreas revertidas para poder cumplir con esta inminente necesidad de más fondos. Eso es irresponsable, por decirlo menos. Usted escribió un artículo hoy donde analizaba un poco el tema, un artículo publicado en el diario La Prensa, un análisis. Usted concluía varias de las cosas que estamos hablando acá. Me gustaría que habláramos de lo que plantea a fondo en el próximo bloque. Sin embargo, si pudiera, Carlos, por lo menos enunciarnos el planteamiento. Creo que hay varias aristas, de nuevo, para analizar esto, es tan masivo. Primero, históricamente, los panameños y el panameño se ha ofuscado por la inmediatez, por las soluciones de inmediato plazo, por las soluciones de corto plazo, y somos a veces incapaces de ver que la bonanza de los últimos 12 o 13 años va a tener algún efecto de desaceleración o de detenerse. Cuando el denominador, ese coeficiente numerador-denominador, cuando el denominador, que es el tema del crecimiento, se empieza a estancar o a crecer menos aceleradamente, la deuda se convierte en un efecto realmente desacelerador mayor. O sea, estamos hablando de un componente muy peligroso de buscar mayor deuda o componente en letras del tesoro o deuda incluso hasta más cara para entonces poder servir y cumplir con obligaciones. Nuestra preocupación, de nuevo, radica en el desorden, en el despilfarro y algo de falta o mucha falta de transparencia. Las grandes economías del mundo, hace años, premios Nobel de Economía han escrito sobre esto, especialmente Larry Klotnikov, que fue el último que hizo la aseveración en 2011, de hacer un acto integral de despliegue de obligaciones, incluyendo deuda fuera de libros, deuda fuera de compromisos estatales inmediatos, y lo llamó el Inform Act, de hacerlo muy detallado y granulado. Lastimosamente, nosotros nos hemos resistido a eso, y lastimosamente eso puede tener un impacto en costo del dinero para Panamá, porque calificadoras de riesgo, porque corresponsales internacionales van a estar mirándonos de cerca, y el panameño de a pie, el panameño promedio que piense que esto no le compete, pues tiene que tener otro tipo de visión y perspectiva rápido, porque nos va a afectar a todos. Bueno, yo no soy economista, sin embargo aquí estamos siendo ilustrados por Carlos Araúz y Felipe Chapman al respecto. Sin embargo, no hay que ser economista para ver el tema global de las prioridades de inversión de un Estado. Y cuando uno ve y hace la sumatoria que aquí nos presenta Felipe Chapman y concluye que son 24.000 millones de dólares en deudas y sumas todo, y más que el doble adquirido en el último quinquenio, y uno ve los indicadores de desarrollo social y ve cómo estamos en materia de salud, cómo estamos en materia de educación, cómo estamos en materia de agua potable, y lo comparas con las inversiones en infraestructura, que sí se hicieron algunas importantes, uno tiene que preguntarse obligatoriamente, ¿dónde están las prioridades entonces? Sobre todo viendo las noticias que hoy nos da el ministro Dulcidio Laguardia, de que se utilizaron fondos para política, es decir, para regalar, para tratar de obtener beneficios en las urnas. Al regresar en Eco 360, todavía nos quedan dos temas por recorrer: despilfarro que indigna y malos manejos. Ya volvemos. Eco 360.